los medios, los equipos que van a operar desde estas bases superan con mucho los objetivos que supuestamente se persiguen de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estos son datos de los propios documentos. Podemos repartir este documento, ahí menciona el alcance que tendrían de esta base, es lo que se mencionaba hace un momento. Las capacidades militares estadounidenses y la ubicación geográfica de las bases permiten el control del Caribe y una gran parte de las costas sudamericanas del Pacífico y del Atlántico. Súmele esto la cuarta flota que ha sido reactivada, ¿verdad?, para control del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, y creo que tenemos motivos más que de sobra para estar preocupados. Sigamos. Necesidades versus capacidades, lo que había mencionado. Las capacidades de naves, aeronaves y equipos superan largamente las verdaderas necesidades de control a grupos ilegales armados y narcotraficantes, dando lugar a varias interpretaciones dentro de las que se cuentan veladas intenciones de constituirse en bases para un control extraterritorial, como textualmente lo dice el documento del Comando Sur. Sigamos. Para finalizar, consideraciones. Con todo respeto al gobierno del presidente Uribe, con todo respeto a Colombia, pero ustedes argumentan que el convenio con Estados Unidos es un acto soberano y de autodeterminación que únicamente implica y afecta a Colombia. Perdónenme, eso es falso. La presencia militar norteamericana en Colombia afecta a la paz y la estabilidad de toda la región. O sea, con este argumento, mañana yo pongo ojivas nucleares en Ecuador y es un asunto de soberanía y autodeterminación porque lo hago en mi territorio. Estoy poniendo en peligro a toda la región. Por si acaso eso nunca lo permite Estados Unidos en ninguna parte del mundo. O es que la soberanía depende si los actos supuestamente soberanos afectan mis intereses o no. Porque esto es lo que veo que es el criterio fundamental aquí. No si realmente esto sobrepasa la soberanía de un país, sino que si afecta a mis intereses, no puede ser una decisión soberana de un país. Si no lo afecta, sí digamos que es decisión soberana de un país. Entonces esto no resiste el menor análisis. El problema de las bases o el uso de bases colombianas por fuerzas norteamericanas es un problema que atenta, hace peligrar la estabilidad, aumenta el ya grande desequilibrio militar que existe en la región, ¿verdad? Y en consecuencia genera inestabilidad, afecta a la paz en la región y es un problema que le concierne a toda la región. Con todo respeto, no es un problema de soberanía colombiana. Y viendo desde otra perspectiva las cosas, con un abrazo fraterno al pueblo colombiano, pregúntense pues si es soberanía aceptar estas bases. Y la mejor prueba es, propónganle a los Estados Unidos que permita utilizar aviones militares colombianos las bases norteamericanas en territorio norteamericano, para ver qué les contesta. Segundo, se argumenta que las bases militares están únicamente bajo control de Colombia. Perdónenme, no nos engañemos, esto es falso. Por la experiencia histórica y las capacidades técnicas de la región, se demuestra que no es posible controlar ni las operaciones, ni la información obtenida, ni el uso que se haga de ella. ¿Cómo se controla lo que hace un avión agua con un radar de una inmensa capacidad cuando está volando? El mayor ejemplo es Manta, que teníamos todos esos supuestos controles, tenía que ir un oficial ecuatoriano en cada vuelo. Y yo ni siquiera puedo descartar que de Manta se dirigió el ataque a mi propio territorio. Y tenemos graves denuncias de hundimiento de barcos, otras actividades para las cuales no estaban autorizados los aviones norteamericanos. Eso es falso. No tenemos mecanismos técnicos para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. La mayor experiencia, el mejor ejemplo, la base de Manta en Ecuador. Hablamos con conocimiento de causa. No es verdad que se pueda controlar este tipo de actividades. ¿Cómo vamos a controlar un avión radar en el aire? ¿Cómo se controla? ¿Cómo sabemos si está realmente detectando cultivos de cocaína o está interfiriendo las comunicaciones o los radares de Venezuela para que puedan haber vuelos espías sobre el territorio venezolano, sobre el territorio ecuatoriano? No nos engañemos, pueblo colombiano, eso no es verdad. Ustedes no van a poder controlar a los norteamericanos. Pero esto se agrava con algo adicional. Quisiéramos conocer, presidente Uribe, todo el documento, pero se habla de que los soldados norteamericanos tendrán inmunidad. Entonces imagínense el comandante de la base colombiana que le ordena a un soldado norteamericano: usted no puede hacer esto. El soldado norteamericano saca su pistola, le da 10 balazos y no puede ser juzgado en Colombia, es juzgado en Estados Unidos. ¿De qué control me hablan? Y esto, sumado a los criterios de extraterritorialidad que siguen manteniendo ciertos grupos de Estados Unidos, y con todo respeto, presidente Uribe, siguen, pese a su compromiso en Santo Domingo, pese a los estatutos de UNASUR, a la Carta Interamericana de la OEA, siguen manteniendo miembros de su gobierno. Usted, canciller Bermúdez, le puedo mostrar la entrevista donde 4 veces le preguntan: ¿ustedes volverían a atacar a Ecuador? Y las 4 veces elude la respuesta, ¿verdad? Esto, inmunidad, más criterios de extraterritorialidad, es una bomba de tiempo. O sea, más tarde, desobedeciendo a Colombia, sin el consentimiento de Colombia, sale un bombardeo a Ecuador porque acusaron al presidente Correa, porque tenemos un programa progresista
soberano, digno, salen a bombardear al presidente Correa, regresan a Colombia con el criterio de extraterritorialidad, más el criterio de inmunidad, no los pueden meter presos, sino que van a ser juzgados a Estados Unidos. Esto es extremadamente peligroso para la región y para la propia Colombia. Le insisto, ¿de qué control me hablan? Si con inmunidad un soldado norteamericano le da una orden a un oficial colombiano, le pega 10 balazos y ni siquiera pueden juzgar en Colombia. Sigamos. El otro argumento, el uso de las bases es parte de un convenio cuyo fin es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Falso. Ustedes no van a poder garantizar eso, presidente Uribe. Para empezar, con todo respeto, pero no debemos olvidar la historia, si no estamos condenados a cometer los mismos errores. ¿Ya? Colombia por sí misma tiene capacidad militar suficiente para enfrentar el narcotráfico. Lo creemos sinceramente con 400.000 efectivos militares. Ecuador, con la 10ª parte de eso, por supuesto es un país más pequeño, pero no es 10 veces más pequeño, ¿verdad? Es 3 o 4 veces más pequeño, logró un territorio libre de drogas. Entonces no se necesitan esas bases, ni esa fuerza norteamericana. Más los documentos del Comando Sur, son claros los riesgos y más que justificadas las preocupaciones de los países de Sudamérica de qué es lo que se busca con esas bases. B, pretexto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para atacar gobiernos progresistas, ya lo he mencionado. El problema también es qué definimos por narcotráfico y terrorismo. Acuérdense de lo que se hizo en Irak, que había bombas de destrucción masiva, se bombardea Irak y después, ups, no ha sido verdad, nos equivocamos. Más tarde, Correa es narcotraficante, Chávez es narcotraficante, Evo es narcotraficante, Cristina es narcotraficante, bombardéalo, después, uy, no ha sido verdad, disculparán nomás, ¿no? Y tenemos inmunidad, nos vamos a jugar a Estados Unidos. Entonces, esto es tremendamente riesgoso. Ya en el siglo XXI, ya es impresentable enarbolar el argumento de la lucha anticomunista. Ahora es la lucha contra el narcotráfico, que en concepto todos estamos de acuerdo. El problema es en la práctica qué se considera narcotraficante. No es el que trafica con estupefacientes, sino el que es amigo o enemigo. Lo mismo con el terrorismo. C, los recursos son claramente desproporcionados para los fines. Desde esos aviones, esas bases pueden controlar las comunicaciones en media América Latina. Lo dice el documento del Comando Sur. D, estrategia para Sudamérica, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde dice que la base Palanquero va a ser para lucha antidroga y para operaciones de movilidad. No dice que es para lucha antidroga y combatir el terrorismo en la propia Colombia. Dice para operaciones de movilidad. Eso contradice, presidente Uribe, lo que usted manifiesta. Y es importante que el pueblo colombiano conozca esto. Libro blanco del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, actualizado este año. El documento es más o menos del 95, lo han actualizado 2 o 3 veces y la última actualización es este año. Ahí dice que Palanquero será una base, ¿cómo le llaman? Como una localidad de seguridad y cooperación, CSL, para lucha antidrogas y para operaciones de movilidad, que incluyen cualquier cosa, entre ellos guerra, ataque preventivo, etcétera. Y por último, con todo cariño, pero con toda frontalidad, insisto, termino por donde empecé, no podemos olvidar la historia, estamos condenados a repetirla. El irrespeto permanente a supuestos acuerdos y tratados. Presidente Uribe, usted bombardeó mi país en marzo 1 del 2008, ha pedido 2 veces perdón, lo aceptamos, con franqueza, con los brazos abiertos. Pero bombardeó mi país yéndose directamente contra la Carta Interamericana de la OEA, yéndose directamente contra los estatutos de UNASUR, fueron aprobados en mayo del 2008, pero ya estaban negociados, que establecen irrestricto respeto a la soberanía, integridad y inviolabilidad territorial de los Estados, que nos garantiza que más tarde recibamos un ataque de estas bases norteamericanas y digan, no, esta vez se nos chipoteó, les pido disculpas de nuevo, pero la próxima vez sí cumpliremos con los tratados internacionales. Pero no solo eso, con todo cariño al pueblo argentino, al cual le agradecemos tanto su hospitalidad, y a ti, Cristina, el mayor ejemplo son ustedes mismos, las Malvinas. ¿O es que acaso no existía con la invasión británica la TIAR? El Tratado de Asistencia Recíproca, que obligaba a todos los países del continente a defendernos ante una agresión extrarregional. Lo hizo pedazos Estados Unidos. Y hay graves presunciones que colaboraron militarmente con los británicos con aviones Howard de hace 20 años, mucho menos tecnificados los que van a poner ahora en Colombia, desde la base Ascensión en mitad del Atlántico, para neutralizar los radares argentinos, los radares de los aviones argentinos, a tal punto que los pilotos argentinos tenían que hacer operaciones heroicas volando a 3 metros sobre el agua para defender su patria, y muchos murieron en ese intento. ¿De qué estamos hablando, compañeros?
Y recuerden, no olvidemos, la memoria es frágil y nos condena a cometer los mismos errores. Cuando Argentina propuso la condena en OEA de esa invasión británica, hubo 4 países que se abstuvieron de condenar la invasión. Colombia, Chile de Pinochet, no el Chile de la concertación, mi querida Michelle, Trinidad y Tobago, miembro del Commonwealth, ¿verdad? Y Estados Unidos. No nos olvidemos de eso. ¿Qué nos garantiza? Que más adelante tendremos una intervención norteamericana de una de estas bases en Colombia, donde fuera. Hacen tabla rasa de todo derecho internacional, luego piden disculpas y nada pasó y esperemos de nuevo para ver si necesitamos o no intervenir. Entonces, en conclusión, queridos colegas, claramente este acto traspasa con mucho, trasciende con mucho la soberanía de un pueblo digno como el pueblo colombiano y afecta definitivamente la estabilidad de la región y constituye un grave peligro para la paz en América Latina. Por eso, Ecuador frontalmente, claramente rechaza el uso de bases colombianas por parte de fuerzas norteamericanas. Creo que la lógica, la razón y la historia apoyan esta clara posición del país. Muchas gracias.